general. Eso lo conocen ustedes, no es nada nuevo, pero sí es bueno hacer hincapié en algunas partes que nos interesan. En la parte de nefrología, lo que queremos ver es algunos aspectos importantes. Cuando nos preguntan cuáles son las funciones del riñón, siempre respondemos las funciones más grandes que tiene el riñón. En este caso son dos. Una, la eliminación de las toxinas, que en términos de fisiología y nefrología se conocen como depuración, toxinas. Y la otra función grande es la eliminación o el balance del agua. Y en términos de fisiología o de nefrología, esto es ultrafiltración. Entonces, como ustedes pueden ver, es un órgano que además de estas funciones que hemos indicado, puede hacer otras más. Es un órgano de secreción interna, es un órgano que modula sustancias vasoactivas, vasodilatadoras, vasodilatadoras, etc. Pero vamos a enfocarnos a esta parte que digamos es lo esencial. Como ustedes ven en la diapositiva, si el riñón pierde definitivamente la función en más del 85%, es ya incompatible con la vida. En ese caso, se tienen que hacer tratamientos de sustitución renal o trasplante, que seguramente va a ser motivo de otras clases de órganos. Cuando nos vamos a ver la parte de anatomía, solamente algunas cositas importantes. Saber que el riñón se encuentra en el retroperitoneo. Y el retroperitoneo, ustedes conocen, es la cavidad virtual que se encuentra detrás del peritoneo posterior y delante de la pared posterior del abdomen. De tal manera que ustedes en anatomía han visto que hay tres compartimientos. Un compartimiento central, donde están los grandes vasos del organismo, la arteria renal y la vena cava inferior. Pero junto con ellos, delante de la columna vertebral, está la cadena ganglionar y también la cadena simpática y parasimpática en el sistema nervioso. Y en las partes laterales están los órganos que nos interesan, las glándulas suprarrenales, los riñones y la parte inicial de la vía urinaria, que vendría a ser el uréter. ¿Para qué sirven estas referencias anatómicas? Para biopsias renales. ¿Quiénes hacen la biopsia renal? Los nefrólogos, cuando se hace por función percutánea. Pero también pueden hacer los urólogos a cielo abierto, operando. Cuando se hacen las biopsias renales, generalmente no se hacen a cielo abierto, se hacen por función percutánea, entonces es necesario saber esas referencias anatómicas. Características generales del riñón. Los riñones se parecen a las habichuelas, porotos. Entonces son muy parecidos. Tienen un color rojizo. Si los han visto en cadáver, todo es gris, ¿no es cierto? Tonalidades de gris. En el vivo es rojo, más o menos, por la gran irrigación que tiene. Cuando uno habla del tamaño renal, probablemente en anatomía se les ha indicado, mide 12 de largo, 6 de ancho y 3 de espesor. Sí, vale, pero solamente para la persona, el individuo tipo. Es una persona que tiene 1,70 de estatura. Entonces, el riñón para una persona de mayor estatura es más grande y el riñón para una persona de menor estatura es más pequeño. O sea, 12 por 6 por 3 solamente vale para la persona que tiene 1,70. Entonces, se hacen adecuaciones del tamaño renal de acuerdo a la estatura. También eso lo van a ver en las clases cuando lleven pruebas de función renal y vayamos a ver imágenes. Otro dato es que estos dos órganos, cada uno de ellos más o menos pesa 150 gramos, lo que significaría el 0,2 o 21%, ni siquiera 1% del peso ideal de una persona que es el individuo tipo. Si el individuo tipo tiene 70 kilos y tiene unos 70 de estatura y la superficie corporal de esta persona es 1,73, ese es el individuo tipo promedio y los desvíos estándar que ustedes conocen por salud pública, ¿cierto? Lo interesante es que este órgano es doble, es bilateral. Si se daña uno solito, la persona puede seguir viviendo normalmente sin ningún medicamento bajo control médico toda su vida. De hecho, algunas personas se enteran que su riñón no había desarrollado o ni siquiera se habían formado cuando son adultos o cuando son viejitos y nunca tuvieron ningún tipo de molestia. Cuando se les hace pruebas de función renal, que son laboratorios en sangre, orina, están normales todos sus parámetros. Si nosotros abrimos el riñón en dos, en un corte, entonces vamos a ver dos zonas bien típicas hasta por el color.
una parte externa que es la corteza y una parte interna que es la médula, y seguramente lo han visto al hacer algunas observaciones generales. Las relaciones sí son importantes, porque ya les decía, la anatomía, ¿para qué le interesa al nefrólogo? Para hacer biopsia renal. Entonces, ustedes creen que por adelante es donde tiene más relaciones. En el caso del riñón derecho, la parte superior está relacionada con la glándula suprarrenal. Una gran parte de lo que está pintado en rojo está relacionado con el hígado, la glándula grande. Más abajito está el ángulo del ángulo derecho del colon, y un poquito más abajo, hacia la parte medial, está la segunda porción del duodeno. La primera es la segunda, la tercera. La segunda está en relación casi con el hígado del riñón. Y más abajo está el yeyún, parte del intestino delgado. En el caso del lado derecho, el polo superior también está en relación con la glándula suprarrenal. Por abajo está el estómago, un poquito más hacia afuera el vaso, abajo de los dos el páncreas, y más abajo está el yeyún, y hacia afuera el colon descendente. Cuando se hace biopsia renal, tranquilamente, como se hace, es un procedimiento a ciegas. Hace unos años atrás, el nefrólogo tenía solamente referencias anatómicas, es decir, cómo vamos a pinchar el polo inferior de uno de los riñones. 2 traveses de dedo por debajo de la costilla, 2 traveses de dedo por fuera de la línea media. Ahí está el polo. Pídale al paciente que respire y el riñón va a bajar un poquito, y ahí es donde tiene que usted introducir. Si la aguja se empieza a mover cuando el paciente respire, que le pegó al riñón. Y si no se mueve, no está en riñón. Así lo hacían. En la actualidad, los nefrólogos de mi época y los siguientes lo hacen bajo control guiado, pero podemos hacerlo también con referencia anatómica, como nuestro problema. 2 veces, 2 veces. Ahora la guía es ecográfica o estomográfica. No hay falla. ¿No? Pero si el paciente respira mal o ese rato está expirando, el riñón puede subir y nosotros nos podemos ir, por ejemplo, hacia adelante. Generalmente el riñón que se biopsia es el del lado izquierdo. Y si nos vamos hacia adelante podemos llegar hasta tasas intestinales, hasta la otra, con tranquilidad. Porque no se olviden que cuando cargamos la aguja de biopsia, por lo menos estamos penetrando entre 5 a 6 centímetros de profundidad. Calibramos y paramos. Y el paciente no se le instruyó adecuadamente, nos podemos pasar. Y podemos ocasionar hasta muerte del paciente. Por eso es que en los consentimientos informados están registrados esos accidentes. El paciente puede morir desde que llega el pinchazo a un vaso grande o otra de la cara inferior, o puede perder el riñón si se le pega una arteria renal. Sí hay que tener en cuenta esos pequeños reparos anatómicos que en este momento los estamos viendo. Otros detallitos que nos interesan. El riñón derecho es más bajo por el hígado que el izquierdo, pero el que más se aborda por parte de nosotros es el izquierdo, porque en algunas ocasiones por tomar la biopsia renal se ha tomado una biopsia hepática. Fácilmente también se puede llevar este ángulo. Y el hígado cuando se pincha sangra, porque no es un órgano que se puede contraer, entonces se puede ocasionar un hematohepático, etc. Lo interesante es que está bien protegido. Al margen de las maniobras semiológicas que están tratar, o la maniobra, tratar de tocar el polo inferior, es casi imposible. Porque primero está protegido por las costillas, segundo, los músculos paravertebrales son duros. Y aunque hagan lo que sea, es bien difícil palpar el riñón en una persona normal. Y para que el riñón se lastime, tiene que ser un golpe de aquellos fuertes, como por ejemplo que una movilidad le venga por atrás y lo atropelle. Fuerte. Recién ahí la costilla puede ingresar al riñón y lesionarse. Ustedes han visto una anécdota de una persona que estaba en la universidad, caminando tranquilamente por una de las calles y una movilidad se le vino por atrás, ¿no es cierto? Probablemente esa persona haya tenido lesión renal, estallido, etc. Pero tiene que ser un golpe demasiado fuerte. Lo otro interesante es que cuando el paciente se trasplanta, y ustedes le preguntan, ¿usted puede tocar el riñón? Que sí, aquí está, doctora, mire, se toca bien, y se lo palpa. Entonces yo les pregunto, ¿dónde el riñón? A ver, en el abdomen, doctor, ¿usted se lo pone en el abdomen? No. A ver, pero se toca. Ese sí está bien accesible a todos, a un golpe. Puedo biopsiar el riñón más fácilmente que el riñón del riñón natural.
¿Dónde está localizado? Está localizado también en la cavidad retroperitoneal, por debajo del riñón original. Pero como aquí no hay huesos ni hay músculos sumamente fuertes, lo puedo palpar hasta atrás. Puedo escuchar el soplo de las arterias, etcétera, etcétera. Entonces, esas referencias anatómicas sirven. Otros datos. La localización generalmente toma 3 o 4 cuerpos vertebrales, dependiendo de la estatura del paciente, desde dorsal 11 hasta lumbar 2. Entonces, son 3 o 4 cuerpos vertebrales. El flujo sanguíneo es interesante. Y estoy seguro que cada profesor especialista le hace todo a su especialidad. Y en el caso, el corazón es el órgano más importante de la economía del neurólogo, el cerebro, etc. El neumólogo, el pulmón. Pero cuando se hace un análisis de flujo sanguíneo, y esto no sin desmerecer ninguna especialidad, por alguna razón el riñón tiene más irrigación que todos los órganos, porque midiendo la irrigación ml minuto por gramo de tejido, ustedes pueden ver la diferencia. En el caso del riñón, la irrigación total es 1000 a 1200 mililitros por minuto, lo que más o menos significa que en cada minuto una cuarta parte de la volemia, si consideramos que la volemia es 5000 ml, entonces está pasando por el riñón. En contraposición, si lo dividimos, los 1200 en 350 miligramos que tiene el riñón, sale más o menos la relación, 6.78 ml por gramo de tejido. El hígado es más grande. Y cuando se saca la irrigación por gramo de tejido, nos sale, por ejemplo, a 1.3. Mucho más irrigado que el hígado está el pulmón, de 1 a 2 ml por gramo de tejido por minuto. Le continúa el corazón, de 0.8 ml por gramo de tejido, y finalmente el cerebro, 0.5 a 0.8 ml por minuto por cada gramo de tejido. Hay razones que las podemos decir, ¿y por qué? ¿Acaso el cerebro no está bien irrigado? Está mal. Pero, por ejemplo, el riñón sí necesita mucha irrigación porque es el principal órgano de depuración del organismo. Desde farmacología ustedes saben que el principal órgano de excreción es el riñón. ¿Qué porcentaje lleva el riñón de excreción? 90% de todas las sustancias que gusto y no les gusta. ¿Y por dónde va el otro 10%? Por el tubo gastrointestinal y otras vías, vía aérea, dialética, etcétera, etcétera. Entonces, esa es la razón por la que en el organismo está programado su irrigación. ¿Por qué el pulmón decide? Porque el organismo necesita oxígeno para todas sus funciones vitales, desde la piel, las uñas, hasta cualquier otro tejido. Sí se necesita. Para las mitocondrias, para la fosforilación, para la glucólisis, se necesita oxígeno. El hígado es el principal órgano del metabolismo. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre metabolismo y excreción? No es lo mismo. ¿Te acordarás de fármacos, supongo? Metabolismo no es lo mismo. En el hígado, es el laboratorio del organismo, se activan o se inactivan todas las sustancias, las muestras, las sustancias de fármacos que ingresan, tóxicos inclusive. Y cuando se activan o inactivan, recién se las puede botar del organismo por el riñón. Es un gran laboratorio, por eso necesita también tener una buena irrigación. Y el cerebro sí necesita, pero necesita estar en paz y tranquilidad cuando están estudiando, cuando están analizando, llega buena cantidad de flujo sanguíneo. Pero como ustedes están viendo, las funciones que el organismo tiene su razón de ser. Entonces explica por eso. No es porque el nefrólogo ama el riñón y le está poniendo otros latidos que ni siquiera se han comprobado científicamente, pero esto sí está comprobado, porque es el principal órgano de depuración. Cuando vemos la localización de los riñones, vemos que el polo superior está más cerca de la línea media, más media que los polos inferiores, que están un poquito más alejados. Y eso es útil para hacer biopsia. Porque si hacemos biopsia del polo superior, guiada por tomografía o ecografía, generalmente no. ¿Quién podría hacer? Pues el que abre la cavidad, y en este caso el urólogo puede sacar una parte del riñón de arriba, de abajo, de un ladito, o sea, porque lo está viendo íntegro.
El que hace biopsia percutánea no puede arriesgarse a hacer arriba, porque arriba están las glándulas suprarrenales, el hígado, etcétera, etcétera, dependiendo de los órganos con los cuales está relacionado. Y además está más cerquita de la mía, fácilmente se puede ver hasta la aorta, la mía o cualquiera de esas estructuras que están en la línea media, casi al ladito de ustedes ven acá la localización, ¿no es cierto? Que hemos dicho, la altura también que tiene el riñón, que toma 3 o máximo 4 vértebras cuando queremos hacer la referencia en la toma. Y realmente está bien protegido. Cuando vemos la parte del riñón, vemos que tiene una cápsula. Y ahí va, ¿a qué va esta referencia anatómica? ¿El riñón duele o no duele? Porque los choferes, yo tengo mi chofer y él me dice, doctor, ¿sabe qué? Creo que voy a pedir baja porque me duele mi riñón, que es nefrólogo. Dígame qué tengo que tomar. Entonces, pero mi chofer y etcétera, todos los que conducen mi usted es el doctor de la tele, no sí. Me duele mi riñón, ¿será que será, doctor? Y si no duele, ¿por qué no duele? Claro, porque no tienen terminaciones que permitan percibir conscientemente el dolor. Pero él me va a decir, mentira, ¿no? Y la cápsula, hermanito, no es el parénquima renal, es la envoltura. Pero la cápsula, ¿en qué situaciones pueden doler? Ahí sí puede doler, porque está envolviendo a todo el riñón. Y el dolor de la cápsula está en la topografía del riñón, pero no está doliendo el parénquima, está doliendo la cápsula. ¿En qué circunstancias puede doler? Si a una persona le han hecho lesión renal, le han hecho estallido o está sangrando, la sangre va a empezar a salir y va a despegar la cápsula, y como la cápsula no se extiende, también es rígida, cuando ya llega a su tope va a empezar a doler. Entonces, una persona que está mal de los riñones, ¿cuáles son los primeros síntomas? El dolor en las regiones del bajo. No. Lo que sí duele es o la cápsula o la vía urinaria. Y la vía urinaria comienza en cálices menores, mayores, pelvis, uréter, vejiga, uretra. Pero el parénquima mismo, como les han dicho, no tiene terminaciones nerviosas para el dolor. Tiene terminaciones simpáticas y parasimpáticas, bajo contracción, bajo dilatación de receptores LOPA, alfa, beta, etcétera, etcétera. Pero esos no transmiten el dolor. Entonces, el riñón es un órgano silencioso. Sí, es un órgano silencioso, totalmente silencioso. Pero cuando consultan con el nefrólogo, entre dos personas hablan, me han salido pequitas en la cara. Aquí se ven hermanos, Dios está mal del riñón, no donde el nefrólogo. Va donde el nefrólogo, doctor, estoy viniendo porque tengo unas pequitas aquí, me han dicho que es del riñón. Ya no. Hacemos las cosas, no es del riñón. Entonces debe ser del hígado, ¿no? Algo así. Otras cositas que... Luego de las plantitas de mis pies tengo un ardor. No sé cuál es la relación entre el ardor de las plantitas de los pies con el riñón. Pero identifican, que no es de tener la clavicina, etc. Entonces, el riñón es totalmente silencioso. Por eso es que muchas personas, cuando ya son mayores o a cualquier edad, por un análisis que no era para riñones, se desayunan con la noticia de que no tienen función renal y tienen que entrar a diálisis. ¿Cómo se los habían diagnosticado? Por laboratorio y por exámenes de imágenes. Cuando nosotros les damos la noticia a los pacientes, el señor sabe que el señor realmente no tiene función renal, usted tiene que entrar. No te creen. Sí, pero yo no he venido con usted, yo he venido con el cirujano de abdomen para que me opere la vesícula, y él al hacer un laboratorio me ha dicho que están mal mis pruebas para el riñón, pero no me duele nada. Orino bien, no tengo dolor en las plantillas, tampoco tengo pérdida. Y como están orinando, piensan que está bien. Una persona que está mal de los riñones puede orinar. Uno que está en diálisis, por ejemplo. Generalmente no, si es que la afectación es glomerular, porque infiltra glomérulo. Ahí, por ejemplo, están la glomerulopatía, la enfermedad renal diabética, hipertensiva, afectan el glomérulo. Pero si fueran patologías que afectan el túbulo de la intersticial, ¿cuál es la función de los túbulos? Absorción, secreción, concentración, dilución, el estado así de base. Los túbulos filtran, cualquiera de ellos, donde presionar la secreción distal, no filtran. Entonces, las personas, ¿qué patologías apuntan a la parte de túbulos? Infecciones urinarias, cálculos en vías urinarias, desde todo lo que afecta a la urinaria. Entonces, esas personas que tienen enfermedad renal crónica por causa de afección
al túbulo y al intersticio, siguen orinando. Y es una falsa sensación de que están normales. Cuando lleguemos al capítulo de enfermedades anatómicas, les van a decir las características de la orina, que aparentemente es normal en volumen, pero en características bioquímicas no es normal. Entonces la cápsula sí duele y le interesa al urólogo, por ejemplo, cuando tienen que hacer procedimientos de este nivel, sí puede doler la cápsula y la vía urinaria, pero el riñón no duele. Ahí está la vía urinaria, y hemos dicho que la vía urinaria comienza macroscópicamente, porque microscópicamente ustedes saben que comienza con el túbulo contorno proximal, etc. Pero macroscópicamente cálices menores, cálices mayores, pelvis, uretra, y más abajo vejiga y uretra. Cuando hacemos exámenes de cualquier tipo, ecografía, tomografía, resonancia magnética, etc., por ejemplo, en la parte de arriba está ambientado un estudio con contraste. Y se ve claramente los cálices menores, mayores, la pelvis, el uretra. Y cuando se hacen disecciones anatómicas, ya muchos están conectados por ahí, se hacen vaciamientos en la clínica, etc., pues se queda el moldecito de la vía urinaria, y ahí también se ve clarito los cálices menores, mayores, pelvis, uretra, etc. En la parte de histología, puntualmente algunas cositas. El glomérulo, la estrella de la película, ¿no? En el caso del glomérulo, cuando hablamos de esta parte histológica, es parte de la unidad anatómica, no es todo, es parte de la unidad anatómica y funcional. Para que sea completito, ¿qué más le falta? Para que sea la unidad completa. Los túbulos, o sea, túbulos y glomérulos es la unidad completa funcional y anatómica del riñón, porque se repiten. ¿Y cuántas unidades tendremos en el riñón, más o menos, en promedio? Alrededor de 1 millón de unidades anatómicas y funcionales, 1 millón de glomérulos más 1 millón de túbulos por cada riñón. Se supone que cuando me hago más abuelito, yo ya no está el mismo 100%, debe estar. Por la edad debe rebajar un poquito porque se han muerto muchos de los glomérulos y túbulos. O sea que la función renal de una persona mayor va a disminuir por envejecimiento natural. Y de una persona que está enferma con enfermedad de base, nefropatía de enfermedad como diabética, nefropatía lúpica, cualquier otra, se va a sumar a la edad si es que es mayor. Se va a ver más disminución de la función renal. Los viejitos podremos evitar disminuir la función renal con algo. Así nos preguntan, ¿cómo puedo cuidar, doctor, mis riñones? ¿Qué tengo que hacer? ¿Comida sana? ¿Qué tengo que...? Todos piensan que la comida es lo único que va a ayudar al riñón. No es tanto, alguna que otra enfermedad tiene relación con la comida, pero mucha agua, doctor. Tampoco, es necesario nomás, porque si tomas mucha agua, vas a empezar a diluir el plasma sanguíneo, vas a empezar a hacer alteraciones hidroelectrónicas, hiponatremia, hipocalemia, etc. Y cuando tienes demasiado bajo el sodio, que es el primero que se afecta, vas a empezar a convulsionar y vas a pensar que tenías epilepsia. Las modelos, como no comen agua y agua más agua, empiezan a conocer, ay, fulanita había sido epiléptica, no, pues ya no puede trabajar con nosotros. Entonces, pero no era eso, o sea, en su justa medida, el que toma poca agua está también haciendo trabajar el riñón más de lo necesario. Con poquita agua está tratando de sacar lo que tiene que sacar. Bueno, entonces, el glomérulo, ustedes saben que es una red de capilares glomerulares que son los elementos donde va a estar la membrana basal glomerular. Cuando histológicamente vemos un glomérulo sanito, podemos ver todas las células, los 3 elementos de la red glomérulo. Es el glomérulo, por acá están los túbulos, las células mesangiales antinucleares, las células endoteliales y las células epiteliales. Se ven clarito, incluso con el microscopio óptico. Pero cuando ya está enfermo, la arquitectura se empieza a distorsionar. Entonces, en el glomérulo, cuando vemos a la histología, hay un polo vascular donde está la arteriola y un polo urinario. En la anterior diapositiva, el polo vascular estaba estelado y el polo urinario estaba en la desembocadura o en el comienzo del túbulo contorneado proximal. Y la cápsula de Bowman
Es un recubre, ¿no es cierto? Tiene una capa que es parietal y una capa que es visceral. Ahorita les voy a hacer una pregunta. Esto se ha quedado como una pequeña, se han empezado a modificar. Esos son los componentes naturales del glomérulo. ¿Cuántos componentes naturales hay? ¿Cuántas células? Por ejemplo, si yo te pregunto en tu casa, ¿cuántos son en tu casa de tu familia? Me dices 5, mi papá, mi mamá, yo y mis 2 hermanos. Esos son los residentes habituales. Si yo más voy a tu casa, yo soy un extraño. Entonces, 5 residentes habituales más un extraño. Entonces te pregunto, en el glomérulo, ¿quiénes son los residentes habituales que siempre tienen que estar? Ahí está, natural. Las células endoteliales que están por acá, 1. Las células epiteliales que están por acá, 2. Y las células mesangiales que están en medio, 3. 3 tipos de células. ¿Y dónde están los podocitos? Eso es lo que les quería preguntar. Porque todos me salen con los podocitos. Los podocitos. Entonces, el podocito es otras celulares. Como en los 3 Reyes Magos. Y eso que la Biblia ni siquiera dice que son magos, ni siquiera dice que son 3, y ni siquiera da sus nombres. Pero ¿cuáles son los 3 Reyes Magos? Melchor, Gaspar y Baltasar. ¿Dónde has leído? En la Biblia, acaso lo hemos leído todo. ¿Dónde dice, a ver, mostrame? Pero ¿y de dónde han sacado los nombres? De la tradición, hermanito. De la tradición, se han inventado, les han dado nombres. Incluso hay un 4 rey mago, Artaban se llama. Sí. Usted no lee la Biblia por cultura, porque no se debería leer. Entonces, acá los podocitos, ¿quién son? Una célula que se han olvidado. Pero habla mucho de los podocitos, ¿cierto? ¿Qué está? Es parte de una célula. ¿Qué crees? ¿Es una célula? ¿Es otra célula? Se han olvidado. Pues parte de una célula. Es parte de esa célula. Entonces aquí en el dibujito ustedes están viendo la célula epitelial visceral tiene prolongaciones. Y la parte más distal tiene esas prolongaciones de atrás, que son los podocitos, pies o pedicelos, que son interesantes porque cuando se los analiza bioquímicamente tienen una estructura sumamente importante y están en contacto con la membrana basal celular, por eso son importantes. Y muchos piensan que el podocito es otra célula, ¿no? O a la célula epitelial visceral ya la llaman podocito, le han cambiado de nombre. Ahí va justamente lo del podocito. Entonces, el podocito es una prolongación, es parte de la célula de la capa epitelial, visceral en este caso, porque también hay células epiteliales parietales, ¿no es cierto? Entonces, y entre las dos está el espacio de Bowman, y el espacio de Bowman colecciona las primeras gotas de orina que lo filtrado. Entonces, no olvidar esta partecita. Ahí hay un dibujito que justamente muestra lo que estoy diciendo. Esto es interpretado en microscopía electrónica. La célula epitelial visceral, la membrana basal celular y el lumen, aquí están el lumen de la cavidad. Células endoteliales fenestradas, huecos. Las fenestraciones acá son de 70 nanómetros más o menos. Membrana basal propiamente dicha, rara interna, lámina densa, rara externa, 300 nanómetros de grosor. Podocitos, que son las prolongaciones finales de las células epiteliales. Y entre los podocitos aquí hay huequitos, el slit bore, y hay una membrana que está más o menos tapada, que en realidad no es membrana, o sea, ya son uniones covalentes de moléculas de proteínas muy famosas que están por ahí y mantienen medios celulares. Entonces, el poro por donde se filtra la sangre y después se convierte en orina es como un embudo. Aquí es grande y aquí es chiquito. ¿Cierto? Este es un dibujito. Pero esa es la fotito, de verdad, el microscopio electrónico. Entonces, en el microscopio, células endoteliales, fenestraciones, luz capilar, sangre, membrana basal glomerular propiamente, rara interna, lámina densa, rara externa, podocitos, célula epitelial, espacio de Bowman, células parietales. Entonces, tal cual estaba en el microscopio electrónico.
lamentablemente, doctor, nosotros no tenemos un profesor electrónico, no tenemos, pero no es porque seamos tan pobres, porque si ustedes recuerdan la historia de la facultad de la Universidad Mayor de San Andrés, teníamos en la facultad de Ciencias Puras la carrera de física, lo que tenía su microscopio hace años, en los primeros modelos. Y después nosotros, los médicos, no yo, sino mis profesores, hacían análisis petrográficos de los cálculos de biobinaria en este microscopio electrónico, hasta que se pasó de moda, no había quien lo maneje, ya no han vuelto a comprar ningún microscopio. Podrían comprar, sí podrían, si financian la entrada folclórica de San Andrés, las olimpiadas de los docentes, etcétera, etcétera. Son tantos dinero como si no se rompe. ¿Qué es lo difícil? El que maneja, tiene que ser un técnico especializado en microscopía y tiene que haber un imagenólogo jefe que también conoce. ¿Cómo no hay? ¿Para qué van a comprar un microscopio electrónico que va a estar como florero? Porque significaría responsabilidad administrativa. Si yo siendo decano compro algo que no se va a utilizar, me lo van a cargar a mi cuenta. ¿Ha comprado usted el microscopio electrónico? Sí, porque no tenemos en Bolivia. ¿Y quién lo maneja? Nadie. Entonces usted lo paga. Le vamos a descontar de su sueldo. Pero mi sueldo no me alcanza. Lo siento. Tiene que pensar antes de comprar. Cuando vemos con microscopio electrónico de barrido tridimensional, ahí ya vemos, aquí están los capilares glomerulares, ahí está la célula del epitelio visceral, sus prolongaciones primarias, las prolongaciones secundarias, y la parte más dilatadita es el pericelo limpiecito. En otras palabras, están abrazando prácticamente al capilar glomerular. No había sido entonces mentira como nos pintan en los dibujitos. Aquí han hecho algunos trucos para darle color y para que se ubique bien. La parte rojita es el capilar y las partes bien gris son las células epiteliales, viscerales con las prolongaciones primarias y secundarias. Y aquí le han puesto más colorcito todavía para que no se vea. Lo amarillo es la célula epitelial visceral con sus prolongaciones y los rojos son los capilares. Bueno, nos vamos viendo a un lugar más chiquito, la membrana basal glomerular, que es el lugar de la penetración, porque la depuración que hemos dicho, que es la eliminación de toxinas, y la ultrafiltración, que es balancear el agua, aquí ocurre justamente en la membrana basal glomerular. ¿Quiénes son los responsables? El endotelio, que hemos dicho que es fenestrado, la membrana basal glomerular, propiamente dicha, que es colágeno, por este caso. Y hace un ratito decía, poder evitar que mi organismo se envejezca, porque hay alta probabilidad, ¿no? Compre colágeno hidrolizado para evitar que sus articulaciones y usted envejezca y las arrugas. Sí, probado. Vea todos los testimonios que a nivel mundial están. Pero el envejecimiento ni con colágeno hidrolizado, ni natural, ni aunque lo tome desde que tenga 20 años, no voy a poder evitar. Viejito voy a ser el día que me toque ser. Más las enfermedades que me van a llegar, no las voy a poder evitar. La artrosis, que es el cuento del colágeno, no se puede evitar porque es un proceso degenerativo de la articulación, ni bañándolo con colágeno, nada. Esta es una fotito que está tomada de una fotografía de microscopio electrónico, células epiteliales viscerales, células endoteliales, fenestradas, huecos. Aquí hay huequitos entre los porocitos, más chiquitos, 70 nanómetros, 5 a 15 nanómetros, 70 a 15 en Entonces, ¿qué entra por aquí? Tal vez las moléculas que quepan en este lugar. Podría caber también así, pero podrá salir por acá. No. Y aquí, ¿hasta qué tamaño de molécula? Hasta el tamaño de la vitamina B2, nada más. La urea, la creatinina pueden salir, claro, porque son moléculas más chiquititas. Ajá. Bueno, entonces ustedes pueden ver estos detalles de la membrana basal glomerular cuando estamos hablando justamente de estas tres capas, la endotelial, la membrana basal propiamente dicha y el
y la capa epitelial. Miden más o menos 300 nanómetros. Comparando con la membrana celular, una membrana celular de cualquier célula, más o menos, ¿qué promedio de grosor tiene? 100 nanómetros, o sea, es 3 veces más gruesita. Las membranas celulares se pueden ver al microscopio óptico, a la histología. ¿Y por qué dibujan cuando les hacen hacer ratas? Le pasan con marcadorcito negro a las células. Yo estoy viendo ahí, están con sus lijas abajo, pintando. En el examen membrana celular, yo digo, ¿será verdad que se puede? No se puede, con un microscopio no se puede. Con el microscopio sí se puede. Se puede ver la membrana celular y también se puede ver la membrana basal glomerular. La membrana basal glomerular tampoco se puede ver, pero solamente con el microscopio óptico. Otra cosita importante en la histología, que es objeto de tratamiento para la histología, el aparato yuxtaglomerular. Estoy seguro que lo han visto, les han igual. 3 cositas componen el aparato yuxtaglomerular: la mácula densa, las células yuxtaglomerulares y las células mesangiales extraglomerulares. La mácula densa es parte del tubo contorneado distal. Las células yuxtaglomerulares son parte de las alveolas aferentes. En realidad es músculo, hizo modificado. O sea, aquí está el músculo, pero aquí está modificado, lo han pintado en otro colorcito para que lo explique. Células más grandes. Lo interesante de estas células es que tienen un núcleo más grande, o sea, debe ser que están haciendo más grandes. Y tienen gránulos, han identificado que hay gránulos de renina y de la enzima conversora de la angiotensina. Renina, angiotensina 1, 2, aldosterona, en esta vía está concentrada. Entonces, aquí es interesante porque sobre este punto hay tratamientos examinados. Y las células mesangiales extraglomerulares, porque esto es el glomérulo, células mesangiales intraglomerulares, células mesangiales extra, fuera del glomérulo. Esas células se las llaman también células Reisis, Purkinje, etcétera, etcétera. También tienen características muy interesantes. La renina puede producir hipertensión arterial si se produce mucha renina, porque no ves el eje renina, angiotensina 1, angiotensina 2 pasa puede producir un tumorcito, digamos, de renina. Puede. Y hay medicamentos en contra de la renina. Debe haber, ¿no? ¿Con quién has pasado fármaco? Con usted, doctor. No creo, hermano. Debe estar mal. Es para picar al profesor, ¿no es cierto? ¿Con quién has pasado anatomía? Sabe con quién ha pasado, pero para hacerlo quedar mal delante de todo. Con él. En realidad el culpable no es tanto el profesor, tal vez una parte, y la otra gran parte es la persona. ¿De dónde habrá salido mi hijo? Su papá bien bueno, y el otro un rebelde. O al revés, el papá un tiro al aire y el hijo, pero bien encaminado, ordenado. ¿De dónde habrá salido? No sé. Entonces, esa es una aplicación. Y la otra, el eje renina-angiotensina-aldosterona, juega mucho en la parte de hipertensión y otras cosas. ¿Sí? ¿Qué dice el doctor Hinojosa? Que ustedes lo adoran, como una vaca sagrada. Hay del que diga algo contra el dolor, no. Si el doctor Hinojosa lo ha hecho, es verdad. Destila sabiduría, señor. No, ¿cómo? En serio, le tiene un miedo increíble desde mis épocas. Desde mis épocas. ¿Acaso es más viejito que ustedes? Pero cuando ya hemos llegado a ser grandecitos, ya no tenemos miedo. A ver, ven, Walter. Explícame lo que has dicho. Pero ustedes no se atreven. Bueno, en la parte de la enzima conversora de la angiotensina también, porque hay medicamentos de fármaco que se utilizan para esta clase de operaciones, que están al final, ¿no es cierto? Los inhibidores de la enzima conversora de la angiotensina, y todos esos. Y los inhibidores de los receptores de la angiotensina, los ATAS, y todos los otros. Entonces, interesante esa partecita del glomérulo de la histología es importante en la terapéutica, que utilizamos mucho los nefrólogos y otras especialidades más. Entonces, tiene su importancia. Ese era el dibujito, pero ahora vamos a ver
en un corte real. El glomérulo está acá. Por aquí están los túbulos. Polo vascular, polo urinario. Con el túbulo contorneado está mácula debis. Anterior a frente, las células musculares son más grandes. Aquí están más planas y aquí están más grandes. Clarito. Y luego las células mesangiales y extraglomerulares, que serían el poliquis y el SLS. O sea, no se habían inventado los que han hecho dibujos, han copiado de la realidad. Algunas características de algunas secciones del túbulo contorneado proximal. En el túbulo contorneado proximal ustedes han visto que hay una parte que está envuelta. Esa se llama pars convulsa y una partecita que es recta, que es el comienzo del asa de Henle. Entonces, hay dos divisiones, la pars convulsa y la pars recta, que también otras clasificaciones de histología la llaman el S1, S2 y S3. ¿Qué importancia tiene? En el túbulo contorneado proximal, ¿qué función es importante? ¿Qué es lo más importante del túbulo contorneado? Todo lo que se ha filtrado casi se absorbe en su totalidad, ¿no? En ese nivel. Entonces, esa es una parte de la. Y ahí están la mayor parte de los cotransportadores. Cuando vemos una placa, el glomérulo está acá. Seguro, pues acá hay unos cortecitos de túbulos en sentido transversal y sus células son altas. Túbulo contorneado proximal, en comparación con la altura de las células del túbulo contorneado distal, más bajito. Si vemos un asa de Henle, que debe estar más o menos por acá, pero es más chiquito. Uno dice, ¿qué imaginación han tenido estos histólogos? ¿Cómo han reconstruido en 3D eso? Realmente han tenido, cuando hace muchos años han hecho estos descubrimientos, tenían buena imaginación. Ahorita esto se puede hacer como reconstrucción de maquetes y todo, y sale lo mismo que han pensado o que han interpretado las primeras personas que han descubierto esto. Una relación de tamaños, túbulo contorneado proximal, distal, y asa de Henle, más o menos. Continuamos con el túbulo contorneado proximal. Algunas características interesantes de la célula es que tiene en la parte que da lumen de la luz tubular, hay microvellosidades y son abundantes, parecidas a las que hay en el intestino delgado. ¿Para qué? Porque necesitan aumentar la superficie. ¿Y qué hay en esas microvellosidades? La mayor parte de los cotransportadores. Un cotransportador famoso que les meten por las orejas en todas las especialidades y tiene medicamentos. El SGLT2, que absorbe glucosa, sodio, etc. Y hay medicamentos que controlan esa parte. Dapaglifosina, empaglifosina. Y como gran cosa lo meten aquí todo, la data y los endocrinólogos, etc. También nosotros una parte sí, porque es interesante su mecanismo. Y ahí actúan. Ahí están lo que les acabo de decir. Una sola célula de túbulo con muchas microvellosidades, interdigitaciones en la parte basal, están en continuidad con los extremidades. Un núcleo grande, si tiene la cabeza grande, debe ser seguramente porque tienen que ser muchos procesos que están involucrados ahí. El núcleo, algo llama la atención. Si un núcleo es chiquito, no debe ser tan importante, más o menos. Acá tienen ustedes cortecitos de túbulo contorneado proximal, longitudinalmente. Igual vemos en microscopía electrónica el tamaño de las células y las características, las microvellosidades en el lumen y las interdigitaciones, mitocondrias y otras cositas que se ven en la microscopía electrónica. El asa de Henle, a continuación, ¿cierto? De túbulo contorneado proximal. ¿Y la función del asa de Henle cuál es? Hemos dicho que hay tres funciones tubulares: secreción, absorción, concentración, dilución y el control del estado ácido base. Si alguien me dice que el túbulo filtra, ahí sí puede revelar las vestiduras. Eso no es grave. Es como si a un japonés le dijeran chino. Es como un insulto para ellos. Y a los bolivianos que les digan peruano, si hay algún peruanito por acá. Pero cuando les dicen, usted es peruano, por favor, soy boliviano. Se ofenden. A un potosino un tupicero que le digan potosino, yo soy, usted es potosino, no, yo soy tupiceño. Tupiceño no es parte de Potosí, sí, pero soy tupiceño, más que potosino. Algo así es.
Entonces acá, la parte que involucra enlace de gen es la concentración y dilución. Orinas diluidas, orinas concentradas. Enlace de gen. Histológicamente, los túbulos están cortados transversalmente. Células grandes de enlace de gen. Por ahí andan los túbulos contorneados distales, medianos entre los dos. El túbulo contorneado distal. En el túbulo contorneado distal un poquito más gruesas, ¿no? Las células más altas que las células de gen. Tienen porciones importantes. La mácula densa, por ejemplo. La mácula densa tiene mucho que ver con trastornos de la presión arterial. Si se presentan hiperplasias, pequeños tumores de nivel, pueden empezar a disparar la presión arterial. Y esa es la causa de la enfermedad. Y luego quitar la función al riñón. A ese nivel, lo interesante es que en la parte gruesa, ascendente de la asa de Henle, hay mucha actividad de intercambio de sodio, etc. Entonces, si esos cotransportadores están dañados, alterados, genéticamente no presentes, sí van a presentar en algunas enfermedades raras que cursan con hipertensión arterial. Si vemos una sola celulita del túbulo contorneado distal, después que ya no hay microvelocidad, pero sí todavía hay hipertensión, hay todavía. Debe haber algún trabajo, pero ya no hay esas microvelocidades abundantes que habían, por ejemplo, en el túbulo contorneado proximal. Entonces, los cotransportadores a ese nivel deben ser muy específicos. El túbulo colector. El túbulo colector parecería que nada más tiene que conducir la vida, pero no, había tenido algunas funciones. Por ejemplo, la parte inicial, que se llama túbulo conector en los animales, pero en la persona humana no se puede distinguir claramente. Ya tiene algunos receptores muy importantes, por ejemplo, para la vasopresina, lo que se conoce, lo que ustedes conocen como aquaporina 2, entonces ahí se deben intercambiar volúmenes de agua importantes para el manejo de la presión. Entonces, y son susceptibles a algunos antihipertensivos, por ejemplo, las tiazidas y los ahorradores de potasio, más o menos de esa temperatura. Continuamos. Si analizamos con un poquito de más detalle, el túbulo colector tiene dos tipos de células. Las principales, que son la mayoría de las células, que tienen mucho que ver con el intercambio de sodio, potasio, bicarbonato, etc. Y las intercaladas, que se diferencian macroscópicamente porque su citoplasma es un poco más oscuro. Lo interesante es que cuando se encuentran estas células, tienen actividad con la anidrasa carbónica. Y la anidrasa carbónica es una enzima que cataliza ¿qué? La conversión de ácido carbónico a bicarbonato de sodio. Entonces puede intervenir en el control ácido-base. Y ahí ustedes tienen los glomérulos están en los dos extremos y varios túbulos que están cortados longitudinalmente con microscopio óptico. De las funciones, brevemente, porque esto va a ser objeto del análisis de otra clase. Cuando hablamos del glomérulo estamos hablando de filtración, entonces tasa de filtración del glomérulo. Cuando preguntamos cuánto es la tasa de filtración del glomérulo normal, según las guías K2 y Caribe, que es el consenso mundial en este tema, es de 80 a 120 metros por minuto, pero en una persona que tiene 1.73 metros cuadrados de superficie corporal. ¿Quién es esa persona? El individuo tipo, que mide 1,70 y pesa 70 kilogramos. Estoy seguro que personas más chiquitas y más pesadas tienen menos superficie corporal y su tasa de filtración va a bajar. Y personas más grandes, entonces su superficie no va a ser 1,73, entonces van a tener mayor, su tasa de filtración va a subir un poquito. Entonces está en relación a la superficie corporal. No es un dato que sirve para todo. Eso hay que tener muy en cuenta y es bien importante. Los métodos, ¿cómo puedo medir la tasa de filtración? El ideal con la depuración inulina. La inulina, ustedes saben que es un polisacárido que no existe en el organismo. Pero la bondad de ese polisacárido comparado con la creatinina es que solo se filtra. Entonces, el dato que nos ve va a marcar la filtración. En cambio, la creatinina se filtra, se reabsorbe y se vuelve a secretar. Entonces, no solamente está midiendo la filtración. Los métodos que utiliza creatinina en realidad sobreestiman la verdadera tasa de filtración glomerular. O sea, le dan un poquito más por la secreción tubular que tiene.
otro método para medir la tasa de filtración. El anterior método no está accesible casi en ninguna parte del mundo. ¿Por qué? En Bolivia no hay, y en los lugares donde hay solamente es para estudios de protocolos científicos. Entonces, si yo quiero hacer, no sé, tengo plata, digo, voy a pagar, tengo plata, quiero pagar depuración de inulina. Deme su nombre, por favor, Jaimes. Allá. En este protocolo de investigación no figura ningún Jaimes. Va a disculpar, no le podemos hacer. Pero quiero pagar. No. ¿Sabe lo que ustedes no? Solamente para protocolos de fisiología y de trabajo. No está abierto a todo el mundo. El otro método interesante que sí está abierto es la gammagrafía. Y en la gammagrafía se utiliza un radiotrasador que es el tecnesio 99. El tecnesio 99 trabaja con otras dos sustancias, DTPA, dimetiltriaminopenacético ligado al tecnesio 99, que es glomerular. Entonces, pinto marca los glomérulos. Y el otro es tubular, el MAG3, mercaptoacetiltriglicina. Los dos se utilizan, los hacen en medicina nuclear que es al frente del Estado Mayor. Ahí, si yo pido una gammagrafía oral, van a utilizar, y generalmente cuando no se especifica claramente, los de medicina nuclear lo contactan. Doctor, usted ha pedido una gammagrafía renal, sí. ¿Quiere que le haga con DPTA o que le haga con MAG3? Si no sabe, con lo que se le ocurra, doctorita. Lo que usted quiera. Pero el que sabe así, no, estoy evaluando un trasplante, ¿sabes? Házmelo, si puedes hacerlo, hazlo con DPTA. Quiero ver glomérulos solamente, sobre todo. Algo así. Y los de medicina nuclear son especialistas, ¿sí? ¿Acaso hay especialidad en medicina nuclear? No es cualquiera que está ya manejando los equipos. La gamma cámara. Esa es la gamma cámara, sí. Ah, parece un tomógrafo, sí, parece, hermano, parece, pero no. La función tubular, una función tubular que les hemos comentado y que la sabe, es secreción y absorción. ¿A qué nivel se hace esa función tubular? En el túbulo conteno proximal, distal, colector, hasta de Henle. La absorción. Absorción, secreción, esa es una función. Absorber y secretar. En el los primero, tubos, el 80%. O sea, en distintas proporciones, el que más absorbe y secreta, el túbulo conteno proximal. Y los otros también absorben y secretan en menos proporción. Pero toditos los túbulos toman parte de la secreción y absorción. ¿Cómo se mide esa porción? A través de las fracciones excretadas. Las fracciones excretadas es el porcentaje que sale de la sustancia después de que se filtra. Un ejemplito, ¿cuál? Lo conocen al pena seguramente, fracción excretada de sodio. ¿Cuál es lo normal de pena? 1%. ¿Qué quiere decir? Que del 100% de sodio que se ha filtrado en el glomérulo, 1% está saliendo en la orina. ¿Qué ha pasado con el 99%? Se ha reabsorbido en algún lugar de la nefrona. Entonces, la mayor parte de las fracciones excretadas de todas las sustancias están alrededor del 1%, un poquito más o un poquito menos, para que se oriente así más o menos. En otras palabras, casi el 99% de todo lo que se filtra se vuelve a reabsorber, porque se reutiliza, el organismo utiliza algunas sustancias que le interesan. La concentración y dilución, ya saben ustedes, ahí la estructura es el asa de Henle. De eso resulta la orina. La orina la podemos expresar como una expresión algebraica. Es el resultado del agua libre más los solutos. Cuando les preguntaba, muchachos, una persona que está en diálisis, ¿puede orinar? No, pero hay algunos que sí pueden orinar. Decía, el que puede orinar normalmente en volumen es el que ha tenido daño tubular. El que no orina es el que tiene daño glomerular. Entonces, como los túbulos no filtran, pues por eso todavía sigue filtrando un poquito de glomérulo. Por eso orinan. Y algunos pacientes pueden decir, ¿cuánto orinas en todo el día? 2 litros. Y a veces cuando tomo más agua, tomo más. Por eso pienso que es un error que esté aquí en hemodiálisis. Yo tendría que estar afuera, orino normal. Mis compañeros no orinan. Entonces la pregunta es, ¿será que nos hemos equivocado? Los pacientes que orinan normalmente en volumen solamente están botando agua libre, no botan solutos. Y uno de esos solutos, ¿cuál será? La creatinina, el nitrógeno ureico, la urea, porque ya no filtra, ya no sale. En cambio, la molécula de agua, que es más chiquita, puede salir todavía.
Entonces, es una falsa impresión de que están bien. Entonces, no, yo orino normal, doctor. Normal, sí, en volumen 2000 de esto casi normal. Pero cuando hacemos en el examen general de orina, las características clínicas son orinas diluidas todo el día. Solo agüita, nada más. Bien, algunos parámetros que sí hay que tener en cuenta. ¿Cómo se mide la concentración y difusión? A través de la densidad urinaria o peso específico de la orina. Lo normal es de 1.003 a 1.040. Y si hablamos de osmolaridad, de 50.200 microsmoles por kilogramo de agua. Eso es lo normal. ¿Qué puedo hacer para ver si mi asa de higiene funciona bien? Hacer las pruebas de máxima concentración y máxima dilución. Diluir es tomar alto líquido, concentrar es privar de líquido. Eso es lo que esas pruebas. El control ácido-base, hay dos segmentos en el control ácido-base, en los túbulos. En el segmento proximal estarían ahí involucrados el túbulo contorneado proximal y la primera parte del ácido de género. ¿Qué hace en ese sector? En ese sector hay mucha anidrasa carbónica. Y si hay mucha anidrasa carbónica, ¿qué nos gusta? ¿Qué cataliza? Ya le hemos dicho. La reacción de ácido carbónico a bicarbonato. En otras palabras, se forma el bicarbonato y se absorbe o se lo deja. Se absorbe para que haga de buffer en la sangre. Porque si no hay bicarbonato, los hidrogeniones empiezan a subir, ¿verdad? Y si los hidrogeniones suben, se va a producir acidosis metabólica. Y ese tipo de acidosis metabólica por daño del segmento proximal de la nefrona se llama acidosis tubular renal tipo 2. ¿Cómo se diagnostica la acidosis tubular renal tipo 2? Midiendo el bicarbonato en orina, que tiene que ser mayor a 18 en equivalencia en orina de 24 horas, o sacando la fracción de excreción del bicarbonato, que tiene que ser mayor al 1%. El 1% es normal, 18 es también normal. Si son menores las cantidades, quiere decir que no se está formando bicarbonato o está saliendo algo. Entonces son parámetros para diagnosticar. ¿Se puede hacer aquí el diagnóstico de acidosis tubular renal tipo 2 en la Paswell Headwell? Hay que hacer orina de 24 horas, medir el bicarbonato urinario, etc. No es cosa del otro mundo. Estoy seguro que en fisiopatía, en alguna otra materia, cuando han visto lesiones de la naturaleza, si el FENA vale tanto, es prerenal. Si es tanto, renal. Y si es tanto, es porrenal. Sirve también para eso, pero había sido una prueba de función renal. Ese es el segmento proximal, túbulo contorneado proximal y primera parte de la asa de género. El segmento distal, ¿a qué se dedica? A excretar hidrogeniones, a sacar hidrogeniones. ¿Cómo los excretan? Solamente hay dos formas. Una que sea a través del amoníaco. 3 hidrógenos ligados a un nitrógeno o 4 hidrógenos ligados a un nitrógeno. O lo segundo, que saque a través de lo que se llama acidez titulable. ¿Y qué es la acidez titulable? Es cualquier sustancia que no es amoníaco. ¿Qué es? Ahí dice, está conectado. Son sales, fosfatos unidos a hidrogeniones, uratos unidos a hidrogeniones, carbonatos unidos a hidrogeniones. Sumando los dos, el amoníaco más la acidez titulable, que tiene la carga real de expresión hidrogeniosa, o sea, la cantidad real que está botando el hidrogenio. Que hay que compararla con la carga ideal de expresión hidrogeniosa, lo que debería ser. Y eso se mide por peso. Si digamos yo peso por decir que es 80 kilos, entonces mi carga ideal de expresión hidrogeniosa es 80 por día. Y si me miden en la orina realmente cuánto estoy botando, y me dicen, doctor, usted está botando solamente entre la amoníaco y la acidez titular, usted solamente bota 40 con equivalentes a 1 doctor. Esa es mi carga real. Mi carga ideal es 80. Estoy reteniendo hidrógeno, o estoy botando 90. Debería botar 80, pero estoy botando 40. Está reteniendo por día. En 2 días ya se van a retener 80 en equivalencia, en 3 días 120, en 4 días 120, puede estar especulando en el documento. Y si no estoy botando hidrogeniones, ¿qué se va a producir? ¿Qué va a pasar a nivel de la sangre? Acidosis metabólica. Ya ese tipo de acidosis metabólica producida por la falla del segmento distal se llama acidosis tubular renal tipo 1. ¿Cómo se diagnostica? Brevemente les he explicado, pero eso lo van a ver con más detalle. Cuando la carga real de excreción de hidrogeniones es menor que la carga ideal de excreción de hidrogeniones.
Ese es el segmento distal. El segmento distal es la parte terminal del asa de Henle, el túbulo contorneado distal y el túbulo colector. Todo eso es el segmento distal. Hasta ahí, muchachos.